El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán. Eso ha dicho el presidente de Estados Unidos esta semana. Donald Trump también ha afirmado que la guerra está casi ganada y mientras tanto el cierre del estrecho de Hormuz dispara el precio del barril del petróleo, así como se multiplica el coste del gas al tiempo que sobrevuela la temida amenaza de la inflación. El ejército de Estados Unidos ha gastado 11.300 millones de dólares en la primera semana de bombardeos a Irán. La entidad sionista de Israel sigue con su proyecto colonial, arrojando fósforo blanco en el Líbano, que se sepa. Y la resaca sangrienta causa dolor de cabeza en los países de la Unión Europea, después sobre todo de las declaraciones de Ursula von der Leyen, calificando como fallido el orden internacional actual al que pertenece y adhiriéndose abiertamente a la doctrina de Trump. Las continuas justificaciones de la acción sionista y los ataques de Estados Unidos que realiza la alta representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, van también en esta línea de vasallaje comunitario, que está levemente discutido en la Unión Europea, no hay que engañarse. Hay tal vez mucho ruido siendo generoso, pero muy pocas nueces. No hay nadie al volante. Existe una estrategia que explicará algún día todo lo que está pasando. Funcionan los planes que hoy desconocemos para quienes los trazan. ¿En qué lugar quedamos aquellas personas que habitamos el globo en su mayoría? Planteamos estas preguntas necesarias en el camarote del transatlántico de hoy y vamos a tratar, como cada día, cada edición de este episodio, de buscar en todo este desorden algunas respuestas. Buenas tardes, Yamani. Buenas tardes, Torre, ¿qué tal? Esa es la pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hacia dónde vamos? Hemos estado unos días parados en el muelle, analizando, con mucha incertidumbre, sin temores, pero planteándonos muchas de las preguntas que vamos a lanzar hoy y sobre las que vamos a profundizar en compañía de quienes nos suelen ver, esperando siempre sus interacciones en el transatlántico.org. Yamani Dommi, dueño del timón. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, volviendo a lo que has dicho, pues efectivamente hemos estado parados, como todo el mundo, en Hormuz, en el estrecho de Hormuz, como todos los petroleros y los grandes buques de gas licuado, pues hemos estado ahí. Precisamente ahí donde se mueve básicamente toda la política mundial actual. Debo decir que no estamos en ningún... La verdad que hay poca esperanza de que las cosas vayan bien para el mundo en general, porque lo has dicho perfectamente, la amenaza inflacionista sí está allí. El petróleo ya ha superado en alguna ocasión, ha llegado incluso a 114, 119, el Texas, el Brent, el árabe ligero, etc. Hoy yo creo que estará rondando el $100. El gasoil, el diésel, que es el más importante para la logística, para el comercio internacional, por lo menos en este país, está ya rondando los 2 euros, está en 1,70, 1,80 €. Muchos gobiernos no saben qué hacer, están expectantes a ver si de algún modo esto termina ya, pero como bien dice Trump, todo está en su cabeza. Lamento decirlo, pero yo creo que esta vez no todo está en su cabeza. De hecho, esta vez nada está en su cabeza. Está claro que le embaucaron, desde mi punto de vista, el primer ministro sionista embaucó a Trump a una guerra que le habrá prometido que eso va a terminar en unos días, como mucho en algunas 2 o 3 semanas. Ya estamos
entrando en la tercera semana y estamos viendo cómo Irán, curiosamente, se ha preparado muy bien a esto, por lo que, de momento, por lo que vemos. Y Irán está diciendo alto y claro: lo que habéis empezado vosotros lo voy a terminar yo. Y lo que no voy a hacer es parar ahora para luego dentro de 5 o 6 meses vuelvan ustedes aquí otra vez a por mí. Entonces, si ya hemos empezado, terminémoslo de una vez por todas. También está dirigiendo mensajes claros a sus vecinos, que ahora se quejan de la buena vecindad, de el mal vecino que es Irán, pero curiosamente esos mismos vecinos que se quejan del mal vecino que es el de al lado, son los que permiten, por ejemplo, son los que permitieron que un misil Tomahawk saliera de su territorio para atacar a un colegio donde murieron 160 alumnas. Entonces, bueno, este es el mundo en que vivimos, el que nos estamos moviendo en este momento. Yo creo que ha quedado una cosa muy clara y vuelvo a insistir en ello, en aquella famosa frase de Kissinger cuando le preguntaron qué aconsejas a otros países cuando dijo: no se hagan ustedes aliados de Estados Unidos. Creo que Corea del Sur estos días lo sabe, por fin se ha dado cuenta. Estamos viendo cómo Estados Unidos está cogiendo todo su arsenal, al menos el THAAD, no sé si Patriot también, y lo está llevando a defender a la entidad sionista. Hemos visto cómo los países árabes, los países del Golfo, hace una semana, los primeros 2, 3, 4 días incluso, ya empezaron a quejarse de que Estados Unidos solo defendía con ahínco a la entidad sionista de Israel. Y bueno, en esos aguas nos movemos. Si te parece, vamos al lugar donde nos quedamos la última vez que nos juntamos en este camarote. Un sábado lo grabamos, que resultó terrible. Se iniciaron los bombardeos en la madrugada, o sea, entre el viernes y el sábado. 28, efectivamente, sí. Había rumores de que podían haber asesinado al ayatollah Khamenei, perdón. Sabíamos del ataque a esa escuela. En principio se atribuía a la entidad sionista de Israel. Luego, como ha señalado, pues fue un Tomahawk estadounidense. Que salió de Emiratos Árabes. Nadie lo discute. Ya sabemos algo más, como señalabas. Y recordamos ese discurso de Trump que llamaba al fin del régimen, a que las personas de Irán salieran, tomaran las calles, porque con estos ataques daban por liquidado ese régimen y sobre todo la cadena de mando. Sí. Ya ha habido una sucesión. Todo lo que ha sucedido a continuación lo acabas de sintetizar muy, muy bien tú. El nuevo ayatollah, hijo del asesinado, puede llevar una reforma. Es una continuidad ante lo que estamos en el caso de Irán. Pues posiblemente es la peor noticia que le podían dar a Trump y a Benjamin Netanyahu. Seguramente, desde mi punto de vista, es la peor noticia. Mujtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, es un absoluto desconocido, o para Occidente se sabe muy poco de él. Bueno, es hijo de su padre. Efectivamente, pero yo creo que es incluso mucho más radical que su padre. Y tiene motivos para ello. Estamos hablando de una persona que estuvo en la guerra contra Irak desde cuando ya apenas tenía 17 años, participó en la guerra, lo cual... ¿Pero estuvo en la guerra de verdad? ¿O no, estuvo en la guerra. Monarcas, bueno, monarcas, los príncipes y princesas que van con fragatas acompañando a las tropas. Sí, y hacen vídeos y cosas de estas y luego ya se acabó. O sea, tú dices que estuvo en la guerra de verdad. Sí, estuvo en el frente. Con 17 años además, o sea, no es. Y además, por lo que ha trascendido
era el enlace de su padre con todo el eje de la resistencia en la zona, o sea, con todos los aliados de Irán, del gobierno iraní. Y además de eso, es un tipo, según parece, muy racional, pero tiene motivos para radicalizarse más todavía. Porque es un señor a quien le han asesinado a su padre, a quien le han asesinado, si no me equivoco, a 2 hijos, creo que a su mujer, a su cuñado, a su primo y mucha gente a su alrededor, lo cual tiene motivos para sentir incentivos o para tener incentivos, por lo menos humanamente, hacia la venganza. Pero no se va a quebrar. No, pero no se va a quebrar, por eso decía diferentes. yo al principio que es una persona además muy racional. No vayamos a pensar que va a actuar de forma muy irracional porque desde la venganza. Tiene motivos para ello, tiene incentivos para pensar de esta manera, pero no lo va a hacer porque, a diferencia de lo que pensamos o de lo que puede la gente pensar desde Occidente, que el régimen, cuando a alguien lo achaca, vamos a sintetizarlo de esta manera. El Occidente tiene un problema, es que durante mucho tiempo se acostumbró a ser la medida del mundo. O sea, todo el mundo se tiene que medir con baremos y con la forma de pensar occidental. Por lo tanto, todo aquello que no encaja dentro de la forma de pensamiento occidental es un pensamiento irracional, medieval incluso, atrasado, y no es así. No es así. Pensaron, seguramente, el Mossad, CIA, el M16, todos los aparatos de inteligencia occidental, y no solo occidental, los países que los vecinos actúan, como decía antes, los vecinos que ahora se quejan del mal vecino que es el otro, ¿no? Pensaron que desde una perspectiva de la tiranía oriental, y me explico, los occidentales pensaron, vale, que estos son como Ciro el Grande. Una vez Tomiris mata a Ciro el Grande en la batalla de la estepa, todo el tinglado se va a venir abajo, porque todo depende de este señor, porque el régimen está sustentado sobre los hombros, digamos, de una sola persona, en este caso Ali Khamenei. Y este señor debemos decirlo, decide morir. ¿Por qué él decidió morir? Según parece, le dijeron que tenían que llevarle a otro sitio, a un búnker o lo que protegido. Él dijo, el resto de los iraníes está hoy trabajando, el resto de iraníes no tiene búnkeres para irse a esconderse, yo tampoco me escondo. Bueno, y otra cosa muy importante que es chiita y quiso poner el fin de su biografía con un martirio. Efectivamente. Eso ya lo hemos señalado aquí no una vez. Digamos que Trump podía haber llamado al transatlántico, le podíamos haber ahorrado el dolor de cabeza, pero no lo hizo. Allá él. Dicho esto, entonces dijeron, vale, pues con que acabemos con el jefe supremo, con los jefes militares, los más importantes, pues ya está. ¿Qué pasa? Rompemos la cadena de mando. Efectivamente, rompemos la cadena de mando. Tenemos ahí a unos seguidores que estarían dispuestos, con Pahlavi, el hijo del Shah, a la cabeza, pues ya está, todo se vendrá abajo. Probablemente entrarán por un lado, pues yo qué sé, pues por ejemplo los kurdos entrarán por aquí, los azaríes entrarán por allá, generaremos un problema étnico en el país, etc., etc., y todo esto se vendrá abajo. Como Libia, por poner un ejemplo. Como Libia, sí, o incluso como Siria, iremos a una situación de balcanización de Irán y bueno, pero habremos acabado, porque el objetivo no era acabar supuestamente con estos para luego imponer o llevar el país a un sistema estable. El objetivo principal era acabar con
lo que ellos llamaban el régimen de Ayatollah, de los ayatollahs, y ya veremos. Irán puede entrar en una especie de guerra civil étnica, llevarlo a los señores de la guerra o a una guerra, lo que sea, o a un sistema estable, pero eso no digamos que no se... Yo dudo mucho que hayan pensado y después qué haremos. Bueno, ellos pensaban tutelar Irán, ¿eh? Eso sí. Sí, pero ¿con qué sistema? ¿Con un sistema donde rige el sistema étnico, un sistema democrático algo occidental, volver al régimen del Shah, a una monarquía como antes? Que no, eso nadie nos lo explicó. ¿Qué pasó? Pues resultó que el régimen, eso que llaman el régimen, es un sistema político muy racional, lo tenía todo previsto. De hecho, lo primero que hizo fue nombrar sustitutos de aquellas personas que tenían cierta probabilidad de morir o de acabar siendo mártires según su pensamiento e ideología política, y así fue. Y no solo eso, hizo una cosa muy interesante, que han descentralizado el ejército. Eso es una cosa que la gente no sabe. De tal modo que cada comando en cada zona es independiente en la toma de decisiones del centro. Eso no quiere decir que el ejército ya no tiene mando central. Simplemente en una situación donde puede desaparecer esa cadena de mando, pues que los comandos y el ejército de cada región no se ve afectado por la toma de decisiones, de tal modo que si no hay una orden desde Teherán, en Asfán, por ejemplo, el ejército que protege esa zona tiene la potestad de tomar sus propias decisiones. No tiene la obligación de esperar a que le llegue la orden desde el centro o desde lo que ellos llaman Hatim al-Anbiya, que es el centro de mando del ejército y de la Guardia Revolucionaria sobre todo. Y eso es lo que sucedió. Pues entonces los políticos le habían dicho al ejército, vosotros los políticos estadounidenses y sionistas de Israel le habían dicho al ejército, vosotros nos garantizáis el terminar con esto. Hay que decir que los ejércitos hicieron su papel, independientemente de que nos guste o no el papel de un ejército como tal, pero los políticos fallaron, la inteligencia falló estrepitosamente, porque ni el régimen se vino abajo, ni nombraron un líder supremo que le gustase a Trump, todo lo contrario. De hecho, nombraron al hijo del mártir como un mensaje político poderosísimo, y durante ese vacío nombraron a 3 personas que eran los que regían. Era el presidente, el jefe del parlamento y, si no me equivoco, el jefe de la Guardia Revolucionaria. Eran 3 personas que regían el país durante ese vacío, hasta que llegamos a Mujtaba Khamenei, que actualmente ya es el líder supremo y, como ya he dicho antes, la peor noticia que podían dar a Trump y a Benjamin Netanyahu. No han roto la cadena de mando. En ningún momento. Tienen un sucesor igual que el anterior y más joven. Yo diría mucho más contundente, en el sentido de Ali Khamenei nunca tuvo claro que quería avanzar hacia una industria nuclear militar. Cuidado con Mujtaba Khamenei. Todo indica que el mensaje que les está haciendo llegar, seguramente hay mediaciones por debajo de la mesa y todo eso, el mensaje, por lo que yo tengo entendido, el mensaje que le está haciendo llegar a Estados Unidos y a Israel son 3 cosas, 3 demandas principales,
Y por eso decía antes, y si me permites explicarlo para que la gente vea por qué yo digo que es radical, no radical en el sentido político que de ir a la entendemos. raíz de los problemas. Eso, Digamos, quieres decir que más extremista para que la gente eso, no es extremista. No es para extremista. que nos entiendan. Es radical en el sentido de, vale, vosotros habéis empezado esto, yo lo quiero terminar. ¿Cómo lo terminamos? Pues yo os digo cómo lo hay que terminar. Primer lugar, o me van a permitir tener una industria nuclear civil o yo voy a la bomba. Porque ya está claro que ya no hay término medio, porque me estáis atacando. Es más, me estáis atacando y estáis queriendo matar al Estado iraní. ¿No? Y si asesináis al líder espiritual, pues ¿de qué hay que hablar? Habéis asesinado al líder espiritual, no solo espiritual, sino también político, porque Ali Khamenei no es una figura espiritual, es una figura que en sí tiene el poder espiritual y terrenal, o sea, es política y religión a la vez. Por un lado. Dos, a mí no me hablen ustedes de buen vecino, mal vecino, ¿por qué me estás atacando a mí si yo no he hecho nada? Todo aquel que alberga en su territorio una base militar o lo que sea, para mí no es un buen vecino, lo cual es un objetivo militar legítimo. Y tres. Porque no estás atacando ni siquiera a ese país, estás atacando a una base militar estadounidense que entra dentro de lo que es la... Claro, pero no vayas a decirme que eres inocente cuando los misiles están saliendo de territorio. Para asesinar a mis niñas. A mis niñas y a mi pueblo. O sea, entonces no me hables usted ahora de repente te has hecho buen vecino porque has visto que tu gran aliado, el que se supone que te tenía que proteger, está cogiendo toda su arsenal y está llevándole para proteger a Israel, mientras que tú te estás dejando ahí sin nada. De repente descubres que no solo te pide que no solo no te protege, sino que te pide que tú protejas a Israel. Porque mi guerra no es con vosotros, pero si vosotros queréis estar con el otro lado, pues vale, pues sois mis enemigos también. Y tres, se acabaron las sanciones. Si me vais a poner sanciones, yo voy a una industria militar nuclear atómica. Ya está. Porque la última vez dijimos que eran en todas esas sanciones y esos embargos que le habían impuesto, su PIB había perdido entre 2 y 3 billones con B de dólares. Yo estoy perdiendo con ese negocio. Porque porque Ali Khamenei tiene una fatua que dice que no van a fabricar la bomba atómica. Ahora hay rumores de que el Mujtaba Khamenei está pensando, por lo que yo he leído por ahí, se está pensando seriamente en Irán de revisar esa fatua. La fatua es extremada, está encima de la ley. O sea, está encima de la ley que emana del Parlamento. Es una cosa de extrema importancia y relevancia para un país que se denomina la República Islámica. Entonces, bueno, pues entonces yo a partir de ahora, señores, yo ya sé que vais a por mí, se acabó el juego aquí. Game is over, como dicen. Yo voy a la bomba o me dejáis legítimamente tener una industria nuclear civil. Los vecinos, se acabaron las bases americanas porque las bases americanas están allí, está clarísimo, y se ha visto que están en gran parte, aparte de espiar el sur de Rusia y tal, con todos los radares y todo, pero también, y lo más importante, están como para amenazarme a mí, y ya no es solo amenaza, ya es un hecho. Y tres, levantar las sanciones. Y cuatro, y lo más importante, no voy a parar hasta que tenga yo garantías de que dentro de 5, 6, 7 meses no vais a volver a por mí otra vez. Y esos son los mensajes clarísimos que está dirigiendo actualmente el nuevo líder, bueno, no solo todo el tinglado y todo las autoridades iraníes al resto del mundo.
y Estados Unidos y Israel. ¿Queréis parar la guerra? Pues ya sabéis mis condiciones. Lo habías comentado antes, la visión que hay occidental de no solo de las relaciones internacionales, sino de la manera de analizar el mundo, como lo hemos comentado muchas veces, de que Occidente niega la historia de otros pueblos y bueno, parece que Persia no existió, que el Sí. chiismo no existe como doctrina, que no hay chiitas, Sí, que no hay milicias chiitas en Irak, sí. ni en el Ni en Líbano, Yemen, ni en ni en el Líbano, Bahrein, que ni no en hay sobre todo Líbano. una espiritualidad chiita, o sea, muy arraigada, que tú la puedes desarrollar y sintetizar perfectamente. Y hemos llegado al punto que tú situabas de un nuevo líder espiritual que está poniendo estas condiciones según has manifestado. Quería plantear lo siguiente. La mentalidad chiita, acercándonos, tratándonos de acercar a esa mentalidad, ahora mismo ellos sienten que se está librando una batalla por la existencia del chiismo, eso por una parte, y derivado de esto, la población iraní también asume, más allá de los posicionamientos espirituales, que la guerra es contra su existencia como pueblo. Pues a medida de que Irán es la potencia, la única potencia chií y una gran potencia chií del mundo, y a medida de que Irán es la que lidera el eje de la resistencia en toda esa zona, y sobre todo teniendo en cuenta la mentalidad arraigada del mártir que tiene la doctrina chií, esta guerra tiene una dimensión racional de están atacando a mi país, como puede sentir cualquiera en el mundo. Están atacando a mi país, lo cual yo tengo que defender a mi país. Tengo medios para ello, medios que nadie había sospechado, por decirlo de algún modo. Pero por otro lado es una guerra espiritual y religiosa también, porque el haber declarado Trump y Benjamin Netanyahu que van a por el régimen de los ayatolás, automáticamente han dicho que vamos contra una forma doctrinal musulmana, que es el chiismo, porque dentro de, no todos los chiitas piensan de la misma manera, pero la doctrina oficial dentro de Irán se basa en la idea del guía supremo o lo que llaman el imán. El hecho de haber asesinado o martirizado al imán les devuelve a la memoria pues la historia de Hassan el Hussein, los hijos, los nietos del profeta Mahoma, lo cual volvemos otra vez a esa misma mentalidad de los chiitas siempre somos el objetivo de alguien y de un enemigo que nos quiere martirizar, lo cual resurge de nuevo esa idea de el mártir, y ya sabemos la potencia emocional y espiritual y psicológica que tiene la idea del mártir. Y hay un elemento que nadie, yo creo que no le estamos dando toda su dimensión, que el hecho de que la entidad sionista participe directamente en la guerra. Esta guerra la convierte entonces en una causa todavía mucho más importante. Quiero recordar que en la primera guerra del Golfo, cuando la guerra supuesta estaba legitimada por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tal, Israel quiso participar, pero por aquel entonces... De hecho, Irak atacó a Israel, sí, a la entidad sionista Israel, y no respondió la entidad claro, sionista Israel. no respondió. ¿Por qué? Porque desde Estados Unidos le dijeron, no puedes atacar porque vas a hacer una cosa interesante, pero lo peor que puedes hacer, porque
pones los países, todos los países musulmanes que de algún modo o de otro participaban, les pones en una situación muy difícil por la causa palestina, porque ningún musulmán ni ningún árabe querrá estar en el mismo bando que Israel. Y hay que decir que los países del Golfo que permiten que los misiles, los ataques partan de su territorio actualmente, se están poniendo del lado de Israel, están en el mismo bando, en la misma trinchera que Israel. Y no sabemos, de verdad que creo que no calibramos la capacidad movilizadora que tiene eso, no solo en el pueblo chií, sino también en el resto de los musulmanes. El hecho de que los países árabes han permitido que aviones israelitas, sionistas, pasen por su territorio para atacar a Irán, que claramente se ha convertido en el eje de la resistencia y la defensa suprema de la causa palestina, y además lo hace objetivamente con hechos, y atacar a Israel, y todo hemos visto lo que está sucediendo. Eso hace que muchos musulmanes, a pesar de la propaganda, y me refiero a los musulmanes sunitas, a pesar de la propaganda histórica contra Irán, contra su forma religiosa, doctrinal errónea y todo eso, actualmente estoy convencidísimo de que muchos millones y millones de musulmanes están viendo con muy buenos ojos a lo que está haciendo Irán, porque al fin y al cabo es la única que está mirándole fijamente a la entidad sionista sin parpadear, y es el único país con sus aliados en la zona está protegiendo, está defendiendo objetivamente a la causa palestina, lo cual eso tiene una capacidad y un potencial movilizador y emocional, psicológico devastador en la mentalidad de gente que ya de por sí tiene la mentalidad del mártir, o sea, y encima asesinar a su imán, a su guía supremo. Eso la convierte, posiblemente Mustafa Khamenei ha tenido la mejor propaganda posible. Sí, Mustafa Khamenei creo que no estaba en las quinielas. Esto no es un régimen, como diría yo, dinástico, que Ali Khamenei, el padre, había nombrado a su hijo, como ha hecho, por ejemplo, el rey de Arabia Saudí con su hijo Mohammed bin Salman, perdón. No es así. De hecho, hay a Ali Khamenei, sus asesores, la gente que le rodea, siempre le han preguntado, porque el hombre pues tenía su edad, dinos a quién crees tú que merece sustituirte. El hombre nunca quiso decirles nada, siempre la frase que decía era: sois más que capaces de elegir a alguien entre vosotros. Y resulta que ahora pues, su hijo ha tenido, pues, por decirlo de algún modo, la mejor y la más desgraciada propaganda para ser él el líder supremo. Y eso es insisto en ello, es un mensaje político, ¿eh? Para que veas que es un sistema racional. O sea, tú me atacas, asesinas a yo te pongo al peor que tú puedes imaginar, a su hijo. Hacíamos entonces un ejercicio de ponernos en la mentalidad de alguien que sea persa, iraní, chiita, etcétera, etcétera. Vamos a ponernos en la cabeza de un halcón estadounidense. ¿Quién hay, es muy difícil porque ¿quién hay al volante después de todo lo que está pasando? Sobre todo, lo primero que quería comentarte es que al parecer hay problemas de abastecimiento con el tema de las municiones, ¿no? El ejército más poderoso del mundo parece que tiene problemas para abastecerse en esta guerra. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, aumento histórico del precio del barril. No se alcanzaba esta cifra desde 2022 y más de un 15% del aumento del coste del gas y la amenaza de la inflación
que ya hemos mencionado anteriormente. Con este panorama, ¿qué planes puede tener ahora Estados Unidos y hacia dónde pretende ir con esta situación que han causado? Pues mira, pues empezando por lo último, se sabe ya a estas alturas que en la Casa Blanca hay dos voces distintas. La parte, digamos, por decirlo de algún modo, la parte de lo que es más económica, del secretario del Tesoro, la oficina económica, supongo que algo parecido a la oficina económica del presidente de la Casa Blanca, claro, están haciendo un cálculo racional y ven que las cuentas no salen. Las cuentas no salen, entonces seguramente pues le están diciendo al presidente, al Trump, que, señor mío, tenemos que salir de ahí. Ahora tenemos que ver cómo salimos. Salir tenemos que salir, pero ahora tenemos que estudiar la mejor forma de salir, de tal modo que Estados Unidos no parezca que ha sido derrotado. Exactamente, que no parezca que ¿Tú descartas una intervención terrestre? Yo la descarto, a día de hoy la descarto, porque no es posible. O sea, Irán es 4 veces Irak, son 90, si no me equivoco, 90 y pico mil millones, perdón, 90 millones de personas. En este momento extremadamente más dispuestos todavía a la guerra. Parece ser que el régimen, como lo llama el régimen, esa palabra que a mí no me gusta, siempre que alguien no te gusta cómo rige su país, pues dices de él régimen. Lo decían de Venezuela, lo dicen ahora de Irán, lo decían de el régimen de Putin, el régimen de Xi Jinping. Además siempre lo resumen y lo acotan al nombre de la persona al mando, ¿no? Y es una forma de pensar que a mi juicio no tiene nada que ver con la realidad. Te puede gustar, incluso podría ser un sistema político que es absolutamente nefasto, pero de ahí a que todo es régimen y además es negativo. Yo creo que el mayor régimen en ese sentido actualmente es el régimen de Trump. Volviendo a la Casa Blanca. La parte económica, y no descarto, estoy casi convencido que también Marco Rubio no está a favor de esa guerra. ¿Por qué? Porque Marco Rubio yo creo que está mucho más enfocado a América Latina. Vamos a garantizar el hemisferio al que pertenecemos, porque esa idea de grandeza y eso no es un hecho, no es racional, no se puede. Esa cosa de hace unos años, hace como 4 o 5 años, unos estrategas estadounidenses de los halcones, los más duros, que llegaron a la Casa Blanca, estaban haciendo estudios y dijeron, sí, parece ser que Estados Unidos puede sostener una guerra contra Rusia y contra Pekín porque somos la hostia. Eso se ha demostrado que ni siquiera pueden sostener una guerra y encima con muchos con otros aliados contra un solo actor, como para sostener una guerra contra 2 gigantes. Y luego, pues, y estos están haciendo ese cálculo racional que la economía manda, el dinero manda. Y además tienen esa visión también política de, señor presidente, has prometido que no vas a meter al país en ninguna guerra y lo has hecho. Por cierto, Trump, y están llegando ataúdes, y en ese sentido Trump ha hecho el ridículo más absoluto de todo, porque Trump no es un militar. Y si cualquiera que vea el vídeo donde recibía los ataúdes se hacía el saludo militar. Eso es una ofensa brutal, porque ¿quién crees tú que eres para hacer? Eres el comandante en jefe, pero eres un civil. Chaval, entérate. Y además con una gorra blanca. ¿Sabéis lo que significa eso en Estados Unidos? Para ir ahí con una gorra blanca haciendo el saludo militar cuando ni siquiera eres un militar, ni has estado nunca en tu vida en el frente. El otro sí. El Mustafa Buenay sí que estuvo en un frente, tú no, haciendo el saludo militar así, en plan, firme. No, señor mío. Y bueno, y luego el objetivo era China, una vez que se metían,
Pero China está como diciendo, Ahora, mátense ahí y sigan pero con China sus cosas. está feliz ahora mismo, está Ujú. feliz, pero seguro que el que más gana es Rusia, no tanto China. Luego está el tema de los halcones que sí que le están exigiendo al presidente, seguramente que estos pertenecen mucho más al lobby sionista en Estados Unidos, que no, señor presidente, no puedes salir porque sería la debacle, no puedes salir de ahí y además creemos que vamos a ganar. Ellos están convencidos de que van a ganar y además hay algunos, tengo entendido, que incluso también le están dando un sentido religioso al tema, como que no sé qué sentido, porque como son los salvadores de algo. Bueno, por ejemplo, el secretario de Defensa, que ya no es secretario de Defensa, que le han cambiado el nombre, secretario de Guerra, Sí. creo que se llama Haxiz, nunca se Sí, pronuncia sí, eso. sí. Además, Eh, un gran comunicador de la Fox que acaba Sí, dirigiendo la guerra. su formación política y militar es nula, absolutamente nula. Parece ser que pertenece a una corriente cristiana radical y eso, pues este sí que parece que están ahí enfrentados él y Marco Rubio. Y bueno, el Trump está entre estas dos aguas y no sabe cómo va a salir. Y ya sabemos que cuando el relato y la realidad no coinciden, lo más probable que acaben gestionando la realidad de tal forma que se parezca más al relato. Yendo al tema de la munición, que es un tema fascinante, porque de verdad no entiendo cómo un imperio como es Estados A Unidos. menos que dijeran que después del ataque se iba a acabar Yo todo. creo que pensaban que después de unas horas de un intensísimo ataque contra Irán y la caída de los mandos, el líder supremo, los mandos militares y tal, pues que aquello se iba a venir abajo porque la población estaba deseosa de abrazar la democracia. Lo que pasa es que pasa todo lo contrario. Todos los días, con o sin bombardeos, cientos de miles de personas salen a las ciudades a protestar y a apoyar a su ejército y a la Guardia Revolucionaria. Yo no descarto que haya gente que sí que sale también en otro sentido, pero mucho menor. La cosa es la siguiente. Tú tienes un Patriot, un misil antiaéreo Patriot o misil THAAD con todo el sistema que le va a acompañar, radar, todo eso. Cuesta, a lo mejor, por cada misil, por toda la gestión que le acompaña, 4 millones. Cada vez que tiras un misil, el misil te cuesta a lo mejor 1.200.000, más todo el aparataje que le acompaña, con todo, a lo mejor te cuesta 3-4 millones. Del otro lado te están lanzando un dron que vale 20.000 euros. Calcula. ¿Quién sale ganando en ese juego? Tú cada lanzamiento que hago yo de un Shahed, un dron Shahed 136 que vale entre 20.000 la versión más barata y 50.000 la versión más cara, 50.000 euros. Cada vez que hago yo un lanzamiento, tú tienes que gastar mínimo 3-4 millones. ¿Quién sale ganando en esa operación? Y no hay tantos Patriots. Y no hay tantos Patriots, porque yo creo que el SAT, que por cierto, el SAT lo venden como la panacea, es la cosa más imbécil que te puedes echar a la cara. Y me explico, ya sabemos que no somos aquí expertos en temas militares, pero también hemos leído a gente que sabe del tema. Es un programa de misiles que estuvo dando vueltas en el Congreso 20 años. 20 años y los militares no lo veían, pero los congresistas sí lo veían porque había ahí mucho dinero para sus
sus circunscripciones. Finalmente salió a la luz. Pero ¿por qué digo que es ridículo? Porque es un sistema, en el fondo, es bastante arcaico, porque es como lanzar una bala para interceptar otra bala. Tú tienes un misil hipersónico iraní que va a 10 veces la velocidad de la luz, por decir algún ejemplo, hay otros mucho más, y tú le lanzas otro misil que va incluso con una velocidad mucho menor y la tiene que interceptar como una bala contra otra bala. Pues posibilidades tiene, claro, porque al final son misiles mucho más avanzados y pueden guiarse, etcétera, etcétera. Pero esto es un sistema bastante arcaico. No es a través de una explosión que tú llegas y un misil explota al lado del otro y por la metralla lo acaba alcanzando. No, es un sistema muy arcaico. Ya te digo que porque los propios congresistas no querían acabar con el programa, porque para ellos era dinero para sus electorados, porque tienen, pues aquí en esa región tengo yo la fábrica que hace X cosa, esta tengo la fábrica que desarrolla X cosa que sirve para este misil, Es cierto que tiene uno de los mejores radares que hay. Lo que pasa que es muy reflectante. Y en la terminología militar dicen que cuando algo llama tanto la atención, recibe mucho servicio. Y por eso Irán tuvo muy fácil de destruir el THAAD que tenía Estados Unidos, si no me equivoco, en Bahrein. Y por cierto, todo el sistema con su radar, era el radar más grande que había en la zona, que por cierto lo utilizaba no solo para espiar a Irán, sino para espiar el sur de Rusia. Y según tengo entendido, militares rusos dicen que desde Irán destrozó todo el sistema de radares que la rodeaba. La efectividad del ejército ruso en Ucrania mejoró el 70%. Porque Estados Unidos ahora se queja de porque Rusia le está facilitando coordenadas y información de inteligencia a través de satélites, a través de radares, etcétera, a los iraníes. Pues bienvenidos. Lleváis haciéndolo en Ucrania mucho tiempo. No digo que la guerra de Ucrania sea legítima, ni digo nada de eso. Solo digo que bienvenidos a que yo haga lo mismo que tú me estás haciendo aquí. Entonces, pues eso. Entonces, pues yo no sé, yo no me atrevo a meterme en la mentalidad de un halcón porque me da miedo. Porque la mentalidad de un halcón estadounidense debe ser muy enferma y yo no quiero estar ahí. Pero desde luego no están teniendo sus mejores días. Y Trump tampoco. Trump, ya estamos viendo cómo está gestionando la crisis. Porque Trump, yo creo que en el fondo no miente, pero porque piensa, de verdad que a veces parece que lo que dice es si lo cree. Entonces esa es la diferencia entre la mentira y no la mentira, porque para mentir tienes que tener cierta intencionalidad. Pero bueno, como dicen también, la mentira es algo maravilloso hasta que algún idiota la destroza diciendo la verdad. Pues yo creo que este hombre es así, o sea, yo creo que piensa que lo que dice es cierto. Y por eso no creo que Trump, en el fondo, puede mentir. Claro, la política también a veces te obliga a mentir, pero sobre todo a esos niveles. Pero yo creo que el pobre, pues, le embaucaron para meterle allí y ahora no sabe cómo salir. La Casa Blanca estoy seguro que ahora mismo están pensando cómo vendemos nosotros el relato de que hemos ganado. Acabarán diciendo que el objetivo era acabar con el líder supremo y con todo el mando militar anterior porque era imposible negociar con ellos, eran muy radicales y ahora parece que hay una oportunidad porque Irán nos ha hecho llegar mensajes que quieren la paz, quieren vivir en armonía con su entorno y tal y cual, y por lo tanto nosotros vamos, y en el fondo no es así. Tendrán que trabajarlo mucho, bastante, sí. bastante, llevará su tiempo. Ya te he dicho yo lo que estás diciendo. Si es que lo consiguen. Ya lo que estás diciendo Irán. Yo, sin esas 4 condiciones, lo hemos dicho antes, yo no paro la guerra, porque yo sé que vais a por mí. Y no, lo hemos avisado aquí, que Irán va a incendiar la región. Y por otro lado, siempre se nos olvida que esta guerra
no solo hay dos actores, Irán y Estados Unidos, está Israel. Israel ahí exhausta. Ahí quería yo, a la entidad sionista de Israel. El proyecto del Gran Israel atacaron al Líbano esta semana. Se cree que con fósforo blanco, cosa que no es nada novedosa. Bueno, hay algunos programas de radio que están dentro de la empresa más pujante de la progresión en el Estado español, que han ido a hacer sus programas matinales allí. ¿Lo han hecho cuando han ido a algún hospital de Gaza a hacer lo mismo? Se veía, pero de todas maneras se veía un fondo un poco curioso. No se veía un fondo atacado por Irán, no se veía ninguna situación de ataque a las infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ahora esa idea del Gran Israel? Parece que se está tapando los serios reveses que están recibiendo en los territorios ocupados palestinos. A la vez atacan. Ese proyecto, esa idea se estanca, avanza en este momento después de la ofensiva que lanzaron contra Irán. Bueno, seguramente se retrasa. Yo no creo creo que igual que decíamos antes de Irán, que tiene una profundidad doctrinal importante, creo que la existencia o el ADN del movimiento, la doctrina sionista, no creo que renuncie a algo así, porque para ellos no es una cosa simplemente... Es una cosa racional, que pensamos, que creemos que vamos a llegar hasta aquí para defendernos. Es que tiene una dimensión también para ellos muy importante dentro de su pensamiento y su doctrina y su razón de ser. Entonces, yo creo que efectivamente ha recibido un revés importante, pero muy importante, y lo ha hecho porque muchos de los países árabes que estaban insertos ya habían empezado, algunos ya lo habían hecho, dentro de ese proceso que empezó allá por cierto, el mismo año que la Revolución Islámica en Irán, en el 79, el tratado ese famoso el acuerdo de Camp David, que de ahí empezó la idea de la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes. Esa idea que empezó en Camp David estaba ya muy avanzada con los acuerdos de Abraham. Muchos países ya algunos ya habían normalizado completamente su relación con Israel, como es el caso de Marruecos, y otros estaban en esa negociación, por ejemplo Arabia Saudí, que se truncó por el 7 de octubre cuando Hamás atacó el interior de Palestina ocupada por la entidad sionista, ¿no? Y a raíz del genocidio, pues claro, a Arabia Saudí le resultaba extremadamente complicado seguir en esa línea de seguir negociando, aunque yo creo que en el fondo tampoco habrán paralizado todo, habrán seguido ahí haciendo cositas debajo de la mesa, pero no públicamente. Pues ahora todo ese proceso posiblemente habrá vuelto 30 o 40 años atrás, porque ahora a muchos de los países árabes que seguramente se sentían ya cómodos, les va a resultar muy difícil después de todo esto. Ya les resultaba muy difícil con Gaza, ahora ya les va a resultar muy difícil porque le han visto las orejas al lobo, porque todo esto estaba patrocinado por Estados Unidos. Y se supone que yo voy a entrar en una relación, en una normalización de mi relación con la entidad sionista, que mi pueblo está en contra, pero este gigante que es Estados Unidos, que se ha demostrado que es un gigante con pies de barro, me va a proteger, pero es que se ha demostrado que no, que Estados Unidos al único a quien de verdad protege es a Israel. De hecho, está dejando los países árabes a su suerte. También quería ir yo a eso. Estás desarrollando que el problema de los países árabes era como legitimar ese acercamiento a la entidad sionista de Israel.
Yo creo que el problema ahora es que Irán pueda atacar seriamente sus infraestructuras y someterles a un aislamiento que no han conocido jamás y unas carencias Bueno, que no han conocido jamás, porque no olvidemos que tienen recursos, sí. ricos en recursos, pero una capacidad, bueno, podemos decir improductiva. No producen nada para la subsistencia esos países si les atacan los puntos básicos para romper su cadena, ¿no? Los países de esa región, los países árabes del Golfo, si quitamos posiblemente Irak, hasta cierto punto también Arabia Saudí por la inmensidad del país, porque al final, pero en el fondo, incluso quitando Irak, que sí que tiene los ríos, el Éufrates y El Tigris, eso es, que sí que le ofrece una cierta capacidad de producción agraria y tal, y a cierto nivel de autoabastecimiento de alimentos, incluida Arabia Saudí, no producen nada. O sea, dependen absolutamente de... Kuwait, por ejemplo, creo que no sé qué país, si no me equivoco, no sé si Emiratos o... Creo que compran el 60% de sus alimentos, los compran de fuera. No tiene... imaginemos a Qatar. Qatar es un país extremadamente pequeño. Aunque quisiera producir, no tiene espacio para producir. Es que por no tener, ni siquiera tiene agua dulce. Pues todo el agua dulce que tienen es gracias a las desaladoras. Kuwait, eso sí, Kuwait, creo que el 90% de su agua potable la produce gracias a desaladoras. Lo cual, y luego añade eso, todo, absolutamente todo, depende de una industria petrolera inmensa y de gas. Qatar, por ejemplo, depende mucho del gas. Irán lo tiene extremadamente fácil. Si Irán se ve realmente amenazada, a lo mejor ya no le basta únicamente con bloquear el estrecho de Hormuz. A lo mejor ya dice, bueno, pues ya está, esta gente van a por mí, yo ya sé que esto se acabó, entonces voy a morir matando. Puede atacar las desaladoras, puede atacar a toda la industria y la infraestructura petrolera y gasística. Y estos países pueden volver, que habían sobrevivido gracias a un discurso en cierta medida falso, yo diría bastante falso, son países prósperos, son países que habían logrado cierta diversificación de su economía en base al turismo, pero un turismo que tampoco le da para vivir a esos niveles de lujo. Grandes fortunas que se iban ahí a no pagar impuestos, que ya has visto lo que han tardado en salir. Efectivamente, han salido por patas. Y de repente, pues, habían vendido que esa región era una región de paz, de tranquilidad, donde... Para millonarios. Para millonarios, efectivamente, donde puedes exhibir tu Ferrari, tu Bugatti sin ningún problema, donde donde existen dos morales, la moral del populacho y del populani, como lo podemos decir, y la moral de los de arriba, y ahí estaban todos agitados pero no mezclados. Y de repente descubren que todo eso era una falacia brutal, era una hipocresía brutal y que no tenía ningún sostén real. Porque si tú quieres crear una zona como es esa, pues lo lógico es que tienes que hablar con todos los vecinos y que todos tus vecinos, todo el mundo ahí, se tiene que sentir igualmente tranquilo, igualmente que no le van a atacar. Pero si tú tienes a un pueblo al lado, a un país al lado de 90 millones de personas, que nunca se ha sentido integrado en esa zona,
Y es más, siempre se ha sentido amenazado y los hechos han demostrado que con razón. Entonces, pues bueno, todo ese proyecto que habías construido no estaba bien pensado integralmente. No era un proyecto integral en el sentido de que integraba a todos los actores de la zona. Entonces, yo creo que no. De esta esos países no se van a. Yo creo sinceramente que de esta esos países no van a levantar la cabeza. Tengo la impresión de que esa zona va a entrar en una fase completamente diferente en la cual la entidad sionista posiblemente tenga que hacer una revisión absolutamente en todos los fundamentos de su existencia, porque se ha demostrado que su doctrina militar, la única que la tenía supuestamente en paz, le garantizaba cierta paz, se ha demostrado absolutamente fallida. Sin Estados Unidos, Israel no puede sostener ni un día o dos la guerra contra Irán. Ahora mismo no puede. De hecho, se ha demostrado que el sistema Arrow, el domo de hierro, Patriot, todos estos no, por lo que hemos dicho antes, porque económicamente son insostenibles y que tú cada vez que tiras un misil gastas 4 millones. No es posible, aunque sea 1 millón, frente a un Shahed que cuesta 20.000. La sociedad israelí, que se había dividido en dos frentes muy complementarios, todos a una, que es el frente interior y el frente exterior, que el ejército atacaba fuera, pero estaba absolutamente apoyado y sostenido por el frente interior. El frente interior está demostrando que no está tan defensivamente, no está tan a la altura como se pensaba. Y acaba de empezar. Acaban de empezar, bueno, ya estamos entrando en la tercera semana y hay que decir que posiblemente la sociedad israelí nunca había visto algo como es actualmente, nunca se había visto tan desbordada y tan atacada como en la actualidad, jamás. Yo seguramente a lo mejor en la guerra hace ya cuando todavía vivía Jamal Abdel Nasser. A lo mejor ni eso. Nunca la sociedad israelí se había sentido tan vulnerable como ahora. O sea, de repente descubren que efectivamente pueden ser atacados, golpeados con dureza, sin ningún problema. O sea, no son tan la cúpula de hierro, el Arrow, Patriot, el TAD, todo eso se demostró que, bueno, que sí, que está bien, que son sistemas, pero que son más persuasivos que otra cosa. Solo el hecho de decir que yo tengo TAD, Patriot, el domo de la cúpula de hierro, era persuasivo más que otra cosa. Tengo entendido que Israel, la entidad sionista, ha dejado de utilizar el F-22 hace ya bastante tiempo y ahora está solo utilizando el F-15, lo cual quiere decir que tú ten en cuenta que cada F-15 por cada hora en el aire necesita 30 horas de mantenimiento. Es verdad que es un portento de avión, pero necesita también, es muy caro y necesita mucho mantenimiento. Y gente que lo pilote, que sepa que eso también Claro. es Seguramente pilotos... munición humana, por decirlo. Claro, seguramente pilotos tienen, pero claro, tú si ves que económicamente no puedes sostener una guerra con un avión que te cuesta por cada vuelo a lo mejor 1 millón de euros, de dólares, pues vas a recurrir a un avión mucho más barato. Porque es que tú estás pensando, yo pensaba que esto va a durar 5 días y está durando mucho más allá y económicamente no lo puedo sostener. Entonces vas a utilizar material mucho más barato de mantener. Pues esto es lo que está pasando. Muy bien. No nos queríamos olvidar de un actor
en este teatro que estamos contemplando. Ujú. La Unión Europea. Generalmente ya no hablamos de la Unión Europea cuando tratamos los grandes temas internacionales, pero que esta semana no lo podíamos dejar pasar. Yamani, Sí. Ursula von der Leyen suelta que el orden internacional actual y que los derechos humanos, algo que ha patentado, construido o ha sido parte fundamental Ujú. Europa y la Unión Europea, Sí. que hay que dar una vuelta y que no vale, emulando a Trump. Su socia Katia Kallas, Calla, Calla. Calla. Está bien que me corrijas, ¿eh? Me cuesta ciertos nombres, aunque la ubico perfectamente Sí, sí. en esa misma línea. Entonces, ¿qué Pero papel juega Europa? ¿Qué el objetivo? presidente del Consejo Europeo yo creo que la corrigió, ¿eh? El Sí, portugués. y parte, sí, Costa, y luego hablaremos no Mm. mucho tiempo, pero que no nos va a permitir este Sí, podcast hablar de Iberia tanto como quisiéramos, sí. y Pedro Sánchez, evidentemente, esa alianza entre comillas ibérica, pero yo creo que mucho ruido, siendo generoso, como decíamos en la entrada, y pocas nueces. Estamos hablando que la presidenta de la Comisión Europea niega el marco que defiende y Mm. abraza, no sé si lo percibo yo así o es así sutilmente, el trumpismo y renuncia a esa patente europea. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues yo diría, en primer lugar, esta señora von der Leyen acaba de deslegitimar completamente la Unión Europea, porque la Unión Europea, si algo se construyó sobre... eh, en el fondo se construyó para que los europeos dejen de darse de hostias cada X tiempo, pero también para legitimar todo eso había que construir algo que se fundamenta en la colaboración, la cooperación, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esta señora acaba de mandarlo todo al garete en un solo. No me extraña que Costa haya salido diciendo no, 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 no solo por alianza, también porque el tipo también tiene sus propios intereses y a lo mejor sus intereses están mucho más en el lado de defender un poquito lo que queda de esto. Eh, Tengo la impresión de que von der Leyen hace bastante tiempo que ha dejado de representar al grueso de los europeos y las europeas. Tengo la impresión de que Merz, el mediocre de Merz, y von der Leyen van en la misma línea y están ya más en la línea de colocar a Europa en el bando alemán dentro del bando estadounidense. Si hemos visto el vídeo de Trump con Merz, además Trump metiéndose claramente con él, o sea, tratándole como si fuese un tonto, dándole así de codazos en la rodilla y tal, un presidente de un país, Bueno, tratándole como un vasallo que también se exacto. comporta como un vasallo, ¿no? Sí, sí, tratándole como un vasallo y además desde la tutela, ¿no? Desde la tutela de como si fuese un tipo, un menor de edad, un tipo sin nada que ofrecer, que estamos hablando de Alemania, ¿eh? Y además metiéndose duro, además de una forma dura, con Merkel, Angela Merkel, ¿quién lo iba a decir? Que vamos a echar de menos a esta Angela Merkel. Bueno, este era el mayor enemigo, o sea, Sí, Merkel sí, para él era su mayor enemiga sí. porque muchos años antes aspiró que iba a ocupar Sí, el sí, lugar que y lo ocupa ahora. consiguió, pero ya ves que no hay espera. Creo que este señor también ocupaba algún puesto elevado dentro de Lehman Brothers o algún Sí, banco de sí, estos de ahí o procede, algún fondo de ahí de procede. inversiones. Sintetizando, yo pienso que von der Leyen ha dejado de representar los intereses de la Unión Europea y ha pasado a representar los intereses única y exclusivamente ni siquiera de Alemania, sino de el gobierno alemán actual. Y por lo tanto, yo insisto que toda esa élite europea que tenemos actualmente, liderados por
esta señora von der Leyen ha dejado de ser una persona legitimada para dirigir la Unión Europea. Muy bien, Yamani. Esa es una parte del eje. El otro es Francia, Macron. ¿Qué te parece esa otra élite? Yo la verdad que Macron no lo ubico. Si quieres tú hacer algo, yo es que Macron creo que habla... No, la Unión Europea, Francia y Alemania, ¿no? Sí, pero Macron... Ese maridaje. Sí, Macron creo que a veces habla como si fuese Napoleón. Creo que él piensa que Francia todavía está en la época de Napoleón, porque yo creo que Macron estos días estará leyendo algo sobre Napoleón y creo que en algún momento se le va y dice, yo creo que esto todavía... Francia no significa nada. De verdad, Francia no significa nada, salvo sacar a pasear ese único portaaviones que tienen. Está bien el portaaviones, no lo vamos a desdeñar. Entonces lo hacen pasear por aquí, para allá, para darse a bombo, pero en el fondo no tiene ninguna capacidad de influencia. Yo creo que de verdad, a mí el único que me sorprendió en toda esa jugada, al menos discursivamente, y creo que está sabiendo leer la coyuntura, es Pedro Sánchez. Y no es porque creo que de repente Pedro Sánchez ha dado un giro hacia la izquierda, hacia el no a la guerra de verdad. No, creo que desde un interés puramente electoral y político, el tipo está sabiendo leer los pulsos al menos de una gran parte de la población española, europea, y si me atrevo a decir de muchas partes del mundo, porque el tipo discursivamente lo está abordando, objetivamente, porque se está adueñando del no a la guerra, está haciendo una cosa que es muy rentable electoralmente actualmente, que es confrontar con Trump. Para la inmensa mayoría de la izquierda del mundo, para la inmensa mayoría de las poblaciones sometidas al imperialismo estadounidense, en este momento, cualquiera que confronte con Trump es un líder y merece todo el respeto y hay que seguirle la pista. Lo cual yo creo que está leyendo. El que no sabe si va o viene o baja o sube es Feijóo. Muy bien, porque le has dado una vuelta al timón y ya estamos en Iberia, así que hilas perfectamente. Por eso tú me llamas eso, ¿no? Efectivamente, con todos los galones. Comentarte lo que has dicho a mí antes de meternos en la situación de nuestra Iberia. Es alucinante como ver que en Turquía se grita el nombre de Pedro Sánchez a la mención de viva Pedro Sánchez, viva España, viva Ataturk. Sí, o sea, imagínate, es que lo están discursivamente en el relato, en el marco, incluso ya trasciende el relato y llega al marco mental de los turcos. Relacionar Pedro Sánchez, ponerlo en el mismo, digamos, en el mismo grito de Mustafa Ataturk. Que tampoco es que fuera un pacifista, ¿no? No fuera un pacifista, jamás lo fue, pero este es el fundador de Turquía actual. Es que es el padre de la nación, el padre de Turquía, tal como la conocemos hoy. Existen dos Turquías, de hecho Turquía como tal a lo mejor ni existía antes, está el Imperio Otomano y después está Turquía actual y el eje sobre el que bascula esa diferencia es Ataturk, Mustafa Ataturk y los oficiales, la gente que lo acompañó, pero Ataturk es el nombre fundamental dentro de todo ese cambio político trascendental en la historia de los turcos. Poner Pedro Sánchez digamos, en el mismo texto, en la misma página, es tremendo. Es tremendo. Es así. Se está convirtiendo en el líder del mundo anti-Trump y anti-dominación imperialista, diría yo. 40 años después del histórico
referéndum de la OTAN que, más allá de que ganó el sí, ese no, No con mucho, ¿eh? ese no que iba a ganar 2 días antes y forzaron la máquina como pudieron para ganar el sí, dio lugar a muchas cosas y plasmó las posibilidades de construir otro tipo de izquierda, ¿no? Que cristalizó en Izquierda Unida y, bueno, en otra serie de movimientos, en un momento en el que el movimiento insumiso, el movimiento por la paz estaba muy fuerte en esta parte de Europa. 40 años después de eso, tenemos a Pedro Sánchez, al Partido Socialista Obrero Español, hegemonizando el discurso de la paz desde unas posiciones de integración a la OTAN, aumento del gasto militar, con parte de, bueno, con parte de lo que es esa izquierda dentro del mismo gobierno y con otra crítica que anteriormente estuvo en el gobierno y participó en la celebración de las cumbres de la OTAN, etcétera, etcétera. Ese es el escenario en ese flanco. En el otro, has hablado antes de Feijóo, yo lo llevaría además, no solo Feijóo, el Partido Popular, porque Feijóo pues proyecta lo que quiere decir el Partido Popular. No creo que sea solo cosa suya decir que, como dijo, que bueno, que no hay que pensar en el orden internacional y en los derechos humanos, sino que separándolos. hay que llegar a otro objetivo, que él mismo se enredó y que no tiene por dónde hay que cogerlo. Es cierto que discursivamente pues Pedro Sánchez está ganando por goleada a todos los lados, pero luego hay otra cuestión fundamental que ya está calando, yo creo, en el boca a boca aquí, que es que la gasolina está subiendo, viene una carestía de la vida y porque hay que apoyar a Trump si todos vamos a vivir peor si se aumenta la inflación, ¿no? Bueno, sí, empezando por lo último que has dicho, efectivamente, o sea, al final, yo creo que al final todo el mundo se acabará dando cuenta y de hecho estoy casi convencido que al final eh, Trump acabará bastante aislado en sus ideas y seguramente toda aquella gente que hasta el momento ha seguido su discurso, hasta Miloni se ha retirado un poquito, la gente se dará cuenta bueno, que todos esos proyectos trampistas, como se le han venido llamando, son peligrosos. No son viables. No son viables, pero sobre más todo... allá de que discutamos de lo que son los derechos humanos o dejen de serlo. Sí, sí, pero las también, cosas del comer. Exacto. A la hora de la verdad, en el día a día, en lo cotidiano, cuando coges el carrito y vas al supermercado o vas a la gasolinera o te llega la factura de la luz al final de mes, la cosa no va. La cosa no va así porque tú me puedes vender todo el patriotismo del mundo mundial, pero si ese patriotismo tuyo me va a llevar a esta situación, las cosas del comer... Con Rusia lo tenían más fácil porque decían, bueno, esto es la invasión de Putin a Ucrania y bueno, el gobierno español también está en contra, todo el mundo está en contra. Bueno, tenían fácil venderlo era más fácil hasta cierto punto, porque luego no se puede vender ni se puede sostener en el tiempo cuando te está aumentando el coste de la vida. Bueno, aumentó el coste de la vida, aumentó el tema de, o sea, la inflación, llegó hasta, por lo menos en este país, hasta el 11%. Lo que pasa es que por aquel entonces todavía existía el margen de maniobra a través de inyección económica, inyección de eso, de Neo Generation, que veníamos también de una pandemia, que Europa estaba todavía en esa estrategia de inyectar mucho dinero en el mercado, de fondos y tal. Pero ahora Europa estaba en retirada, ya no se puede, y yo creo que esto, estoy seguro que detrás de esto, todos esos proyectos trampistas, creo que se van a ver seriamente afectados. Yo de verdad que lo creo. Y van a empezar a surgir
como por ejemplo la señora de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que Nadie entiende el viaje que ha hecho esta semana a Estados claro, van a Unidos, empezar a a notarse un esas cosas. homenaje a Milei. Al pueblo americano, ha ido hasta Nueva York para reunirse con el alcalde de Sevilla, ir a ver un tablao en Nueva York, como si en España no hubiese sitios para encontrarse con el presidente de Sevilla y era un tablao de flamenco. O sea, fíjate tú. Lo cual yo creo que van a empezar a hacer cosas tan absurdas como estas, que de repente, yo estoy absolutamente convencido, y lo digo de verdad, que van a empezar a la desesperada a hacer cosas como lo que ha hecho esta semana Isabel Díaz Ayuso, de homenajear a no sé qué pueblo americano, hablar de la gente de Irán, que van a darle las gracias a ella. Y creo que la gente se va a empezar a dar, yo estoy seguro que la gente se va a empezar a dar cuenta de que todo esto no es bueno para el bolsillo, ahí donde la gente siente el dolor. ¿Eso quiere decir que va a surgir algo positivo porque la izquierda lo va a liderar? No sé yo. A esa parte quería ir yo. Ya tuvimos la reacción al genocidio en Palestina, algo que lo capitalizó, que parece delirante, el Partido Socialista Obrero Español. Ahora tenemos esta guerra, y ¿dónde está esa izquierda transformadora que cuando perdió la bandera de la paz y contra el armamento? Están en coloquios para decir cosas sobre la gente, hablar de la gente. Un ente se ha sustituido, si ya el pueblo era una categoría política ya de por sí, ¿cuántas veces habremos hablado aquí de que el pueblo es una categoría política generada para legitimar esa estructura? Pues esta gente pues, se ha inventado otra categoría política nueva que supera todo eso, pero que está vacía completamente y no significa nada, absolutamente nada, que es el pueblo, perdón, la gente, no sé qué es. Curiosamente, en el propio Estados Unidos, además, ahora mismo esa izquierda se sitúa detrás de Sánchez, gran parte de ella. Sí, se sitúa. Defendiendo al presidente, porque España está siendo atacada. Sí, está siendo atacada por, bueno, pues eso, el patriotismo ese, cuando en realidad lo que deberían hacer es situarse dentro del pensamiento de izquierda radical, de la clase, de la gente que trabaja, la gente que le duele el bolsillo, la gente que no puede hacer, pues se sitúa detrás de Trump, perdón, de Sánchez, porque se está confrontando desde el relato. Sí, porque ahora la verdad no se han roto relaciones con no la se ha hecho sionista de absolutamente Israel nada. y seguimos en la OTAN. Trump ataca a España desde el relato, Pedro Sánchez le responde desde el relato, desde abajo del todo sigue igual. No ha cambiado nada. Que yo sepa, Trump no ha roto relaciones comerciales ni diplomáticas ni de ningún tipo con España. Que yo sepa, el mayor defensor actualmente del no a la guerra no ha dicho que van a cerrar, que España va a cerrar las bases militares de Morón, de Torrejón, de Rota, etcétera, de Zaragoza. No ha dicho nada. Que yo sepa, siguen ahí las bases militares. Bueno, si estás en contra de la guerra, estás en contra de la guerra. Y que yo sepa, de eso no ha pasado nada, salvo 2 aviones que han tenido que salir porque no podían estar. Pues tampoco no ha pasado nada. Se los cogieron y los llevaron a otro sitio. Y ya está, no. Pero luego la fragata, que luego se construyó un relato sobre la fragata, ¿no? La fragata Cristóbal Colón, menudo nombre también, ¿eh? Cristóbal Colón, si va a esto, si no va. Feijóo se enredó ahí, el pobre hombre. Ayuso. Está mintiendo porque dice que no a la guerra, pero luego dice sí a la guerra llevando una fragata para proteger a un país como Chipre.
Bueno, por el un artículo 2, enredo. por artículo 2 de la Unión Europea, Pedro Sánchez a lo mejor le quedaba más remedio, pero eso no quiere decir que yo lo estoy justificando ahora, ¿eh? Estoy diciendo que si tú dices no a la guerra, posiblemente no a la guerra significa no a la guerra, que yo Bueno, no voy a las ninguna derechas parte. están en el discurso de que se previente y de la contradicción de una cosa no sé, que no. Que en este caso difícilmente La verdad que puede resulta muy operar. difícil analizar la derecha porque no está haciendo nada a derechas, sinceramente. O sea, cuando uno quiere analizar algo, necesita cierta constancia, ciertos indicadores que estén ahí repitiéndose, algo que no... Pero analizar a la derecha teniendo en cuenta su liderazgo, Vox, Santiago Abascal, como lo llamaría Trump, o Abascal, analizar al PP teniendo en cuenta su liderazgo, que es Feijóo, y luego Ayuso le rompe, cada 2 por 3 le rompe la estrategia, la verdad que es muy difícil analizarlos de forma racional. Entonces te surgen pues cosas es que no saben de verdad que no saben hacia dónde se dirigen. Parece ser que sin el ecosistema mediático que han montado, la derecha en este país es que no ganaría ni una sola elección. Hablando de elecciones, nos hemos olvidado de las elecciones de Castilla y León desde que sucedió el ataque Sí, contra Irán. Otro triunfo del relato que ha construido el Partido Socialista. sí, En unas efectivamente. elecciones que en principio van a ser muy adversas. Bueno, pues si el Mañueco se equivoca y lleva las elecciones como han hecho en varias zonas, llevarlas en contra de Sánchez, la verdad que no al Mañueco no le va a ir muy bien. Porque en Aragón, en Extremadura, en Madrid, empezando por Madrid, siempre han hecho una campaña en vez de centrarse en la lógica autonómica, siempre los han elevado como fuese un plebiscito contra Pedro Sánchez. A Mañueco, si esa era su estrategia electoral, se la han hecho a Pedro Sánchez y sus asesores, desde luego, se la han hecho añicos. Ahora mismo no puedes ir contra Pedro Sánchez, porque puedes vender lo que quieras, pero Pedro Sánchez es el único capaz ahora mismo de enfrentarse a aquel señor que le está llevando el mundo a la ruina, que es Trump. Y además se está liando con un tipo que hace apenas unos meses, y lo sigue, cometió un genocidio en Gaza, lo cual fácil, ¿no? Lo siguiente para Pedro Sánchez, que es muy fácil decir desde el discurso yo estoy en contra de Trump, estoy en contra de esta guerra porque encima la libra un genocida. O sea, eso es muy fácil. Y al Mañueco, de verdad que yo creo que le estaría costando. Tengo entendido que al principio de la campaña estaba un poquito, o sea, parecía que iba a ganar Mañueco. Ahora mismo habrá que ver las encuestas. Fíjate que nos hemos centrado tanto en la guerra de Irán. Yo tampoco, la verdad, tengo que reconocerlo, tampoco me he interesado mucho por las elecciones. Claro, ante una cosa y otra, pues es difícil ir a Castilla y León a ver cómo van las encuestas. En la política estatal es difícil que cuando surge lo de Irán, pues se siga con la atención que hubiera tenido unos comicios como los de Castilla y León, después de varias elecciones sucesivas que marcaban una tendencia bastante concreta y muy clara. Creo que hasta aquí, Yamani. ¿Quieres agregar alguna cosa más? Pues nada, cuando la realidad no coincide con el relato, habría que cambiar la realidad. Yo estoy y vamos a esperar a ver, estoy deseoso, o sea, no, estoy expectante ver cómo los asesores de Trump van a gestionar esa crisis para hacer aparecer como que Trump ha ganado esa guerra. Estoy de verdad expectante para ver cómo le dan la vuelta a la realidad, cómo hacer que la mentira sea algo factible. Nosotros vamos a seguir en el estrecho de Hormuz, creo que un buen tiempo. Les animamos a que nos sigan, que miren nuestra web
www.transatlántico.org, que nos sigan en nuestras redes. Y bueno, recibimos encantados sus valoraciones y seguimos construyendo discurso y explicaciones a las preguntas a las que todavía no hemos hallado respuesta. Que pasen una feliz semana. Hasta la próxima.